Hola, muy buenas tardes a todos. Veo que ya se están uniendo varios. Vamos a esperar un minuto en lo que van entrando todos a la sala. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este seminario virtual del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Veo que hay mucho quórum, entonces nos emociona mucho. En esta ocasión, en este seminario tenemos el tema de modernización del sistema de inteligencia estratégica para la seguridad nacional. Nos va a presentar Manuel Balcázar. Les platico un poco de Manuel. Manuel es afiliado del CSIC y es especialista en inteligencia estratégica y seguridad y tiene más de 20 años de experiencia profesional en estos temas y tiene experiencia profesional en los 3 niveles de gobierno y varias publicaciones relacionadas con el uso y la profesionalización de la inteligencia estratégica como instrumento para la seguridad nacional. También es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración Pública en el INAP y doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Entonces, Manuel, es un placer que estés aquí y también tenemos comentarios de lujo por el ingeniero Jorge Tello Peón. Como saben, él tiene más de 30 años de experiencia profesional, es profesor en el ITAM, es codirector del centro y es presidente y director general de Madison Intelligence. Y sin más por el momento, les doy la palabra a ambos. Muchas gracias, Jimé. Muy amable. Es para mí un privilegio poder estar aquí. Agradezco al ITAM, a ti, por supuesto, al ingeniero Jorge Tello, poder presentar los resultados de esta investigación que fue tesis doctoral y en la que también tuve la oportunidad de contar con entrevistas de informantes claves, entre los cuales, por supuesto, estuvo el ingeniero Tello Peón. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gran gusto de estar contigo en esta oportunidad, Manuel. Y yo creo que de lo que tú aprendiste y aportaste con tu doctorado nos puedes ayudar y va a ser una aportación importante para el trabajo que estamos haciendo en el centro. Adelante, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, mientras comparto pantalla les platico, esto parte desde un enfoque weberiano, le llamo yo, y de teoría de sistemas con Niklas Luhmann. ¿Ahí alcanzan a ver mi pantalla, ya el PowerPoint? Sí, pero okay. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es, bueno, ¿por qué estudiamos la inteligencia estratégica? Pues una herramienta para reducir la incertidumbre. Y como estamos actualmente en el país y en América Latina, es, creo, indispensable contar con un sistema consolidado. Hay un concepto que se incorporó en el camino, que es el de riesgos líquidos, en un libro de Alberto Wright, así se llama, Riesgos Líquidos, basado mucho en lo que Zygmunt Bauman afirma de la modernidad líquida y la transitoriedad, pero trae enfoques muy interesantes de cómo se manejan los riesgos y por qué es necesario un enfoque mucho más amplio, y esa es la idea que se buscó en esta investigación, que además de los referentes teóricos, pues parte también de la experiencia profesional que ya me hizo favor Jimé de relatar, y lo vivido en el Consejo de Seguridad Nacional, que es una figura, vamos a ver, muy interesante. Y bueno, como les decía, pues es la perspectiva weberiana con el modelo y marco histórico comparativo, Niklas Luhmann desde la parte de los sistemas, y la idea es pues vincular la producción de inteligencia estratégica, se parte de un diagnóstico, y en esta visión sistémica se analiza también el programa para la seguridad nacional, que sería un punto de partida de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional de 2005. Actualmente, pues hay dos programas, el que generó la administración de 2006-2012, pero sale en 2019, en cual hubo la oportunidad de participar, y la administración que le siguió, la 2012, la 2018. La administración 2018-2024 está pendiente de presentar su programa de desarrollo, pero es muy importante contar con la definición del programa para la seguridad nacional, porque eso nos va a orientar y a regular los servicios de inteligencia. También es importante ampliarlo, y lo veremos en el modelo, hacia la parte de la iniciativa privada, de los poderes legislativo y judicial. Si bien hay una comisión bicameral, puede ampliar su
potencial, y también en la medida en que se consolide el sistema de inteligencia estratégica, el uso de la fuerza del poder nacional pues tendrá un enfoque mucho más reducido bajo un espectro más estratégico que operativo. Y también algo que es importante y que busca este modelo es la actualización del sistema, porque la arquitectura que se tiene pues se generó en la última década del siglo pasado. En el primer lustro hasta 2005 es la última actualización sustantiva, y de ahí en fuera no ha tenido una actualización de acuerdo a los retos que se están viviendo, estos riesgos líquidos que ya comentábamos, y este escenario de multiplexidad, que decían también que es un multiplexo, es algo que segmenta la información, la transmite a gran velocidad y se vuelve a unir, que es como se están viviendo y tomando decisiones en varias partes del mundo. Entonces, siguiendo en esta parte de la teoría de sistemas, se parte de los insumos, se revisaron qué insumos están alimentando al sistema de inteligencia estratégica, cómo se procesan, qué se produce, qué relaciones hay entre ellos, cuál es la visión general que tienen quienes han participado desde la toma de decisiones y la producción, los campos de poder que están también relacionados, que es el enfoque clásico de 4, y los principales riesgos que se identificaron. Bueno, es una revisión muy rápida de los informantes claves que fueron de origen civil y militar. Hubo un componente que yo le llamo híbrido, que es hasta abajo, es de Estados Unidos, y este personaje fue director de investigación aplicada de la Agencia de Defensa de Inteligencia. Fungió principalmente como productor, y las personas entrevistadas pues fueron en distintos roles productores y consumidores de inteligencia, de manera que se buscó que tuvieran un espectro muy amplio sobre cómo se produce la inteligencia. Y una vez que ellos hicieron favor de contestar las preguntas que se formularon en estas categorías, se procedió al análisis en minería de datos con la técnica de teoría fundamentada, o grounded theory, como se le conoce en el inglés, y la idea es generar teorías de alcance intermedio o explicaciones muy robustas de cómo funciona un área de conocimiento. Entonces, esto se aplicó, y lo que tenemos pues es los grandes componentes. Una vez que se transcribieron las entrevistas, se codificó y se categorizó cada uno de los elementos que se encontraron, y lo más importante que vemos aquí pues son los insumos. Eso es lo que está definiendo al sistema, seguido principalmente en el tema de la visión general, cómo ven los actores que producen la seguridad nacional. Y aquí es muy importante que tiene que haber esa visión compartida. Si la visión no es compartida, pues tenemos el reto de desencuentros, de asimetrías y de dificultad y consensos a la hora de operacionalizar la inteligencia que se está generando. Lo que menos estuvo presente, lo tenemos aquí con un 2%, son los actores estatales relevantes, y ese es uno de los retos principales para el sistema de inteligencia mexicano, acopiar y procesar la información de las entidades federativas y municipios. Cada vez tenemos, y ocurre en México y ocurre en otros lugares, que las ciudades, las entidades geográficas más pequeñas, pues tienen una amplia dinámica en la ciudad sumamente importante, que pues podría superar a otras expectativas. Si nos trasladamos al caso mexicano, lo que ocurre en la zona metropolitana de Monterrey, lo que ocurre en Tijuana, que son entidades municipales, tiene amplio impacto en la dinámica nacional, y es uno de los retos del sistema. Bueno, cuando se revisaron los principales insumos que están de manera permanente fluyendo al sistema, pues es el nivel estratégico, uno de los que están alimentando, y es el consenso que tiene que haber entre tomadores de decisiones, con información permanente, con la participación de entidades federativas y conocimiento de la agenda. Aquí hay un punto importante, porque parecería una contradicción. Oye, ¿por qué si las entidades federativas es de la parte más relevante de los insumos, no está tan presente en el sistema? Pareciera que una de las hipótesis tendría principalmente con el análisis de esa información y cómo se va integrando, sobre todo por cómo se genera con tantas asimetrías como municipios hay en el país, que son más de 2,400. Entonces, eso es uno de los retos que los sistemas de inteligencia tienen que incorporar y discriminar.
Y lo que menos vimos en materia de insumos es el sistema de energía, no está tan presente, el sistema de abasto, que prácticamente va de la mano, toda la parte económica, el sistema de inteligencia estratégica mexicano no está tan vinculado con los componentes de la economía, y eso también es un punto que se prende para alertar que tenemos que empezar a ampliar la producción y la profesionalización en la inteligencia y operaciones encubiertas, que esto va mucho con el marco jurídico que tiene los sistemas de inteligencia mexicanos, y que pues se han privilegiado otro tipo de enfoques, pero también podría ser una oportunidad siempre y cuando tengamos un enfoque pues muy claro. En la parte de procesos, lo que más hace el sistema es integrar toda esta información que se genera, coordinar entre las distintas agencias que están produciendo datos, porque aquí hay cosas distintas entre la producción o la generación de datos y de inteligencia, bajo un enfoque centralizado, que también es muy importante. Por diseño del sistema político mexicano, la producción de inteligencia estratégica en México es centralizada. Hoy tenemos un reto porque las entidades federativas empiezan a cobrar mucho más autonomía, y entonces, ¿cómo integro entes autónomos en ocasiones con una agencia de no cooperación o cooperación menos importante que otros, y el sistema está planeado para funcionar desde el centro, con la parte de especialización que está en desarrollo y la producción? Se genera mucho, o sea, los productores están trabajando en función de lo que los consumidores requerirían bajo el enfoque estratégico. Lo que menos vemos es el desarrollo profesional, que se está tratando de solventar, la participación ampliada, y es una de las soluciones que se propone en el modelo, la interpretación de los datos también, parte del análisis se queda en el análisis descriptivo, y quizá puede llegar al componente interpretativo, pero la parte de análisis prospectivo es todavía reducida. El tema presupuestal también es importante porque no está tan resuelto. El propio programa para la seguridad nacional que les comentaba no está vinculado a un presupuesto, y eso también limita el alcance. Y el otro es el cruce de información. Con tantas fuentes como tiene un sistema de inteligencia estratégica como el mexicano, la parte de cruce se vuelve crucial, valga la redundancia, en estos tiempos donde hay una producción importante y sistemática de cualquier ente. En el pasado sí era una especie de producción controlada, ya sea vía medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil. Hoy cualquier individuo puede generar una producción propia con alto impacto en la dinámica y credibilidad nacional, y poner en jaque a las agencias, ¿no? Lo hemos visto con ciertas filtraciones que se suben a YouTube, por ejemplo, de autores desconocidos. Entonces, el reto de cruzar y validar esa información es muy importante en los procesos. Y en temas de producción es también relevante el conocimiento útil. ¿Qué se está produciendo eso? O sea, se debe de generar algo que sirva para tomar decisiones de la mano, y es acá este 18%, de la agenda de inteligencia estratégica. Y si segmentamos todavía más la parte hacia qué otros componentes, es la construcción de confianza. Un sistema de inteligencia estratégica donde no haya entre productores y consumidores, entre generadores de información, entre investigadores, y sobre todo en los productos que se están generando, está condenado al fracaso, sobre todo porque los tomadores de decisiones usan esos productos, confían en lo que les están presentando para tomar una decisión. Entonces, por eso es muy importante mantener esta construcción de confianza de manera permanente. El componente histórico también es importante, igual que el diario, pero ya tiene un porcentaje mucho menor, que no quisiera detenerme, y me iría al punto de otros, que tiene el 9%, donde yo rescato lo más valioso son los indicadores que hay que desarrollar y mantener de manera sistemática, y la parte de los protocolos. Eso también ayuda a definir y despejar incertidumbre a la hora de generar inteligencia. Recuerdo mucho los tiempos en la presidencia de la República, donde había confusión de quién daba qué, cómo se ordenaba lo que se presentaba en la mesa de los secretarios y el presidente, y ahí los protocolos, el establecimiento de criterios básicos y reglas nos ayudó muchísimo para que esto pudiera fluir de una manera más fácil y armónica,
y por supuesto abonar no solo a que las reuniones funcionaran, sino a que los resultados se empezaran a mostrar de una manera contundente. Y bueno, la visión general, ¿qué están viendo en la producción de inteligencia? El elemento fundamental es el concepto de Estado-Nación. El Estado Nacional mexicano es lo que define, seguido de claridad de objetivos. Si el sistema no tiene tan claros los objetivos y el concepto de seguridad nacional, por eso hablaba de la importancia de tenerlo en el programa, pues eso dijéramos que alenta el sistema, y esto se explica en un marco normativo, y por supuesto el marco normativo dota de legitimidad. Aquí vale la pena reiterar que la Ley de Seguridad Nacional, como les decía, es de 2005, pero por varios años el sistema operaba pues en base a acuerdos administrativos, y eso pues no daba como toda la legitimidad. Sin embargo, aquí ha habido un sesgo importante que tiene que ver también con el uso del Consejo de Seguridad Nacional, que está conferido en la ley, y el Gabinete de Seguridad Nacional, que desde que se creó la ley ha sido el instrumento colegiado preferido de los presidentes, tanto del presidente Calderón y el presidente López Obrador. Una de las hipótesis es que funciona así por mayor comodidad, por menos normatividad y también porque es más reducido, pero eso le da un sesgo eminentemente operativo. Dentro de las menos presentes es el tema de secretos, de credibilidad y de autonomía. Un sistema de inteligencia estratégica, bueno, y el mexicano no es autónomo 100%, depende del poder ejecutivo y depende de cada uno de los entes que lo componen. Eso es muy importante, y aquí aplicaría un principio que se llama la ley de Ashby, de la variedad en el sentido cibernético. Nos dice que en todo sistema el subsistema dominante es el más inestable por pequeño que sea. Entonces, si aplicamos esto a los conceptos de autonomía, ha generado en algunos casos disfuncionalidad en el sistema. Por lo tanto, es importante poder trabajar en el enfoque y en la misma credibilidad de los sistemas de inteligencia, que tienen un reto y una presión porque tampoco se puede dar las fuentes, tampoco se pueden aportar los elementos para plantear una realidad de manera contundente. Si algo cuida la inteligencia, pues es la secrecía, y eso es uno de los dilemas, pero es de las realidades con las que toca operar. Bueno, en materia de relaciones, ¿por qué se relaciona el sistema? ¿Cómo se da? Pues por un interés compartido de las distintas agencias, de los distintos actores, de los campos del poder nacional, que todos comparten la idea de desarrollo, de estabilidad, de crecimiento, de bienestar. Tiene también que mostrar utilidad. Si la inteligencia y los productos que se generan en los sistemas no dan el resultado deseado, pues deja de ser útil, y los test no atienden con la debida diligencia lo que ahí está ocurriendo. La comunicación es fundamental también. De otra manera surgen las interpretaciones, y al surgir interpretaciones también se da pie a las confusiones, y esto puede llevar a inacciones en la operación y a una falla en la toma de decisiones. Y el principio de lealtad al Estado mexicano. Esto es muy importante también, cómo el sistema de inteligencia se ha mantenido así. Digo, por supuesto que sirven a los grupos políticos que ejercen. Es último, es el Estado mexicano, y ahí se ha destacado la inteligencia estratégica mexicana por funcionar. Y dentro de los temas que están menos presentes, que hablábamos justo por la naturaleza de los sistemas, la parte de la discreción, la atomización, el sacrificio, que hay, aquí tengo la impresión que es por doctrina, que no está tan presente, porque en la realidad es algo de lo más presente. No haya una autoconciencia que así es, porque hay una vocación por trabajar en estas áreas, y quienes hemos tenido la oportunidad de participar, pues no lo vemos como sacrificio, cosas que en otras experiencias laborales podrían ser, ¿no? Entonces eso, y la atomización, yo tengo la idea que la atomización está menos presente por lo que hablábamos de la multiplexidad de fuentes y multiplicidad también de información que se está generando de manera permanente. Bueno, en términos de riesgos, ¿cuáles eran los riesgos más identificados? Crimen organizado, que sigue siendo uno de los principales desafíos. Me llamó mucho la atención que los movimientos subversivos ocupen el segundo lugar, aunque
no ha habido expresiones de estos, pero tampoco ha habido una conclusión específica de qué van a hacer o a dónde van a ir quienes lo integraron. El caso del EZLN, que fue el más mediático, pues se ha mantenido como en paz. De repente lanzan algunas alertas, luego dicen que se van a oponer, pero no se desactivan ni se activan. Sin embargo, pues es como un riesgo latente. Algo similar ocurre con el EPR y otras células que están activas. Me atrevería a considerar, pero a reserva de evaluarlo, que también la Liga Comunista 23 de septiembre, sobre todo por los recientes hechos justo del 23 de septiembre, que fueron atípicos en términos de expresiones de grupos radicales, que ahí los vincularíamos con los movimientos antisistema que ocupan el 6%, entre otros. Digo, no solo son las expresiones que vimos el 23 de septiembre, también son grupos como Individualidades Tendientes a lo Salvaje, el Frente de Liberación Animal y distintos grupos en el nivel micro que a veces operan incluso en ciertas colonias, ni siquiera municipios, pero los articula una ideología, y esto es parte de esta nueva realidad conectada y de los riesgos líquidos que nos mostraba Alberto Ray. Y bueno, la migración voluntaria, que empieza también a presionar, y algunos han mencionado ya incluso que se vuelve como una especie de arma sutil de los países para desestabilizar las fronteras de otros y los cuerpos de seguridad. Lo hemos visto en la frontera sur y norte mexicana y ciertos tramos del país, donde la migración empieza a generar una alteración de las dinámicas, porque además deja de ser la migración tradicional centroamericana. Tenemos ya migración extracontinental de asiáticos, de africanos, donde los servicios mexicanos de migración pues no están listos para atender a personas pues, que no hablan el español, no hablan el inglés, que vienen de otras culturas. Entonces, eso mete mucha presión, y ocurre también en Europa, ocurre también en otros países mucho más desarrollados, y es uno de los puntos que están presentes, pero que sin duda hay que ajustar para poder no solo reducir las presiones, sino aprovechar las ventajas, porque dicho sea de paso, dentro de estos grandes flujos migratorios también hay mano de obra muy calificada que pues se podría incorporar. De hecho, algunas empresas en México les han dado oportunidad de participar en el mercado laboral a algunos de estos migrantes. Ya lo que tiene 5 dimensiones: la dimensión política, la dimensión conceptual, la dimensión espacial, la dimensión programática legal, que serían las que estarían articulando. Y de ahí paso a la lámina siguiente, donde vienen por fases, porque es por dónde empezamos y cómo estamos. Bueno, yo me atrevo a decir que estamos en la etapa 1, esta etapa 1, donde tenemos el Poder Ejecutivo Federal, al que le corresponde por marco constitucional el espectro de toma de decisiones, con un limitado alcance en el Consejo de Seguridad Nacional, que, como les decía, tengo la hipótesis que es como una herencia inercial, donde al usar más el Gabinete de Seguridad Nacional que el Consejo, pues se sigue la tendencia, resulta relativamente cómodo, pero limita el ámbito de acción, y tendríamos que ampliarlo hacia la etapa 2, donde estaríamos ya hablando de los poderes de la Unión. Tendríamos la dimensión política para articular las relaciones cívico-militares, fortalecer el marco jurídico, que ha sido un tema también vigente en semanas pasadas, y una vez que esto se dé, podríamos pasar a la etapa 3, donde estaríamos pensando ya en la coordinación efectiva de las entidades federativas, los municipios, el poder legislativo y el poder judicial, que hasta ahora ha sido uno de los grandes ausentes del sistema de seguridad nacional. Sí conocen, sí opinan de la constitucionalidad, pero tienen un alcance limitado. Entonces, es muy importante que en esta tercera etapa puedan ya sumarse y empezar también a manifestar las inquietudes que tengan, lo que se está leyendo desde el área judicial, para poder fortalecer el sistema en lo que sería la etapa 4, donde estaríamos hablando de la dimensión legal y programática, del Programa para la Seguridad Nacional, la Agenda Nacional de Riesgos que se genera. Sin embargo, la ley señala que el Programa para la Seguridad Nacional pues es uno de los elementos orientadores, y conocerá también la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Por eso la importancia de este programa, y actualizar el marco normativo, no solo en la ley, sino en el reglamento de la coordinación, para la coordinación de acciones ejecutivas
en materia de seguridad nacional, por supuesto con los 4 campos del poder, y empezar también, esto nos daría pie a la etapa 5, que es la dimensión conceptual de inteligencia, de productos, procesos, niveles que se generan principalmente básico, descriptivos y periódico complementario. Habría que desarrollar un poco más el componente prospectivo, especulativo y de estimaciones para empezar a manejar análisis probabilísticos de probabilidad condicionada de qué ocurriría si distintas variables se mueven o ajustan en relación a los temas de la Agenda Nacional de Riesgos. El tema de retroalimentación, que es algo también ausente en todo el sistema, porque se generan los productos y escasamente hay la retroalimentación, que es de gran valor para que los productores puedan ajustar lo que están haciendo en función de los intereses y estilos de cada tomador de decisiones. Eso es muy importante también. Lo que funciona para un tomador de decisiones no necesariamente funciona para otro en base a su estilo de aprendizaje o de conocimiento. Por supuesto, los 3 niveles de inteligencia estratégica, táctica, operativa, que es mucho más visible y en términos políticos explotable los productos y las acciones táctico-operativas, pero para dar viabilidad al proyecto nacional en el mediano plazo, el componente estratégico es muy importante y sumar nuevos conceptos como fusión, que ya está ocurriendo, en mi opinión ha dado bastante buenos resultados. Sin embargo, complementarlo con otros elementos como la inteligencia adaptativa o inteligencia líquida, muy de la mano con este concepto que les digo de Ray sobre los riesgos líquidos, va a ayudar mucho a tener un mapa más amplio y priorizar los esfuerzos. Y a esto hay que sumar la comunidad de inteligencia, donde participaría la academia, los científicos, la sociedad civil, el gobierno, la iniciativa privada va sumada aquí, que también forma un componente básico, y esto les digo, no solo de México, es a nivel internacional. Bueno, ahorita les termino de contar una reflexión personal. Y la dimensión espacial, hasta ahora lo que se identifica es que llegamos al componente binacional. Hacemos inteligencia en algunos casos, o el sistema lo produce para regiones o estados, para el país por supuesto, y en el componente binacional hacia las fronteras, Estados Unidos, Belice, Guatemala, la parte marítima queda en el aire, pero podemos ampliarlo hacia la escala regional, hemisférica y por supuesto internacional. Nos puede ayudar muchísimo, tanto para proyectar los intereses nacionales como para prevenirnos de ciertos fenómenos, como lo que ocurrió con la invasión rusa a Ucrania, y con lo que está pasando, por ejemplo, en Irán, donde también se están modificando paradigmas que indudablemente por la hiperconectividad y fenómenos globales tienen impacto en México. Bueno, les comentaba, la reflexión era la última película, que era Godzilla contra Kong, perdón. Las versiones originales de King Kong y Gorila era el ejército de los Estados Unidos el que salía y combatía y acababa con la amenaza. En Godzilla contra Kong ya no, el que hace casi todo es una empresa privada. El ejército y las autoridades estadounidenses tienen un rol testimonial, y eso es algo que está ocurriendo en escala global también, y por lo mismo tenemos que pensar en la iniciativa privada como un componente estratégico del sistema de inteligencia para la seguridad nacional de cualquier país. Entonces, por eso va dentro de esta comunidad de inteligencia en desarrollo, hay esfuerzos que ya empezaron y que se pueden consolidar aún más. Bueno, finalmente, lo que tendríamos que considerar son a los tomadores de decisiones basados en la agenda estratégica y los riesgos a la seguridad nacional. Es la articulación de modelos. Si se parte de una premisa política, se puede tener el riesgo de no estar cubriendo todos los aspectos más relevantes, y a partir de aquí, pues, tener claridad de objetivos, producir conocimiento útil, como les decía, tener a las entidades federativas, integrar la información que se está generando mediante un proceso centralizado de coordinación, con el enfoque permanente de Estado Nacional, y especializar y profesionalizar al personal de las agencias, que está pues el segmento tradicional que tiene el gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional, pero hay otras áreas que también están generando inteligencia, como es vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud, como son las áreas de sanidad fitosanitarias en la Zagarpa, de medio ambiente, sobre todo cuando el cambio climático empieza a ser un tema de presión. Toda la parte energética de abasto también es muy importante, instalaciones estratégicas.
Entonces, en ese sentido debe de ir la profesionalización y especialización. No solo son los funcionarios que están en las agencias y en las entidades federativas. La administración anterior había un esfuerzo importante por ayudarles a crear sus propias capacidades de inteligencia a los estados. Medianamente funcionó. En la actual administración hay un esfuerzo importante también por difundir la cultura de seguridad nacional, que nos va a ayudar mucho a tener un mismo nivel mínimo para que cuando hablemos sociedad civil, académicos, empresarios, gobierno, medios de comunicación, tengamos esa misma visión. Y bueno, ya para concluir, pues vemos que las últimas 3 décadas de la inteligencia estaban focalizadas en la subversión, y estos grupos subversivos fueron más propagandísticos que militares. Se desplaza en 2007, y bueno, empieza más o menos desde el 2005, pero es más evidente en 2007 se desplaza la amenaza subversiva. Todavía hay un par de incidentes que genera el EPR, pero viene todo el tema de crimen organizado. La inteligencia estratégica puede ayudar muchísimo a combatir delincuencia y corrupción, que son parte de las dos presiones más relevantes a la seguridad nacional mexicana. Y se puede generar también, aquí el problema, y estoy en este bullet, es que el campo de poder político y en las expresiones partidistas de cualquier signo y partido no están tan familiarizados con la doctrina de seguridad nacional, la cultura de inteligencia, y a veces pudieran recurrir a los recursos del poder nacional que se usan en última instancia como primera. Pero creo que la inteligencia puede ser esa área de armonización donde el campo de poder militar puede aportar mucho de su conocimiento, que es lo que les decía, de esta difusión de la cultura de seguridad nacional que se está haciendo, para cortar la brecha y tener ese piso mínimo que necesitamos. Y bueno, la idea de que podría funcionar este sistema es más o menos un horizonte de 15 años donde no se ha actualizado, y podríamos pensar que en unos 5 años empezar quizá a ver avances en la etapa 3 del modelo que veíamos. Hay que mantener el paradigma que tenemos, empezar a usar más el Consejo de Seguridad Nacional, que ha sido algo, pues, como les digo, sistemático de los 3 presidentes de la República, que les ha tocado la ley y la figura de consejo. Ninguno lo ha usado en su máximo potencial. Ampliar el debate hacia la sociedad civil, y experiencias como los centros de fusión pueden servir para incorporar las lecciones aprendidas y replicarlas hacia un sistema ampliado y consolidado que pues es urgente modernizar y desarrollar. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias, muchas felicidades. La verdad es que tengo tu tesis de hace rato y la había yo estado... Está en mute. Se puso en mute su computadora, ingeniero. Aquí tengo un problema con mi logística. Aquí hay una pantalla grande, como no veo, entonces por eso si me ven voltear es lo que pasa. Les decía yo que quiero empezar por el principio sobre lo que platicamos durante estos años. He platicado con Manuel de su proyecto, de este proyecto sobre los sistemas de inteligencia mexicanos. Y quiero decirles que en Manuel encontramos algo que tratamos de construir en el Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, y es el encuentro entre la academia y la práctica. Y Manuel los funde en su propio perfil personal. Yo lo conocí en Presidencia de la República, ya trabajando en esto, ya habiendo hecho su maestría y con áreas de especialización en el tema, y después se empeñó mucho en hacer su doctorado y lograr su doctorado con el proyecto que acaban de ustedes de ver. A mí me parece que además recoges, por supuesto, recoger el tema de inteligencia, que para nosotros en el ITAM es uno de los elementos centrales de lo que podría ser un modelo nacional de seguridad, una de las piezas claves para todo lo que tendríamos que proyectar en la materia de conocimiento que nos agrupa. Durante todos mis años de trabajo, que reconozco que lo hemos hecho de manera empírica y todo ha sido a través de prueba y error,
siempre pensaba que dónde estaba la gente que se dedicaba a pensar y a estudiar, y he reclamado a mis colegas ahora aquí en el ITAM y luego a esta comunidad que se está formando cada vez más rápido en los centros de estudios superiores en el país. Y me refiero a todo el país, en las universidades de muchos estados de la República ya hay alguna currícula dirigida especialmente a estos temas. Y aquí en la Ciudad de México, por supuesto, está la Universidad de Anáhuac y la Universidad de Ibero y la UP y la Universidad de las Américas. Vaya, cada vez hay más ofertas para licenciaturas, maestrías, y se están ampliando las áreas de investigación, porque lo que está claro es que estamos empezando a un tema de inteligencia que siempre la hemos hecho. Hay sistemas de inteligencia, formales o informales, pero déjenme decirles, la Escuela Militar de Inteligencia se formó en los años 90 del siglo pasado. Antes de eso, no obstante que la teoría del Estado Mayor nos da a la sección segunda de los Estados Mayores como especializada en materia de inteligencia, si es cierto esto, también se quedaba nada más en el ámbito militar. Hablar en el ámbito, en el medio civil, para la lógica de los gobiernos, desde el gobierno federal, que es a lo que se está refiriendo Manuel esta mañana, pero mucho menos o más remoto pensar en temas de inteligencia corporativa para las empresas, o si seguimos dentro de la política pública, hablarle de temas de sistemas de inteligencia a los presidentes municipales. Todavía hace poco uno de ellos me decía, no, Jorge, eso es una cosa muy complicada, muy peligrosa, muy cara, donde la materia y la participación, como ya lo ha dibujado en sus propuestas el doctor Balcázar, es una pieza crucial cuando hablamos de los gobiernos estatales y de los municipios para sumarse a un sistema de inteligencia nacional. Pero vuelvo, si Manuel incluye la parte académica y en el lenguaje, me encanta oírte, estar estudiando las referencias que hay para poder construir conceptos y poder entrar realmente a apoyar el desarrollo de los sistemas de inteligencia. A mí me hace recordar algo que lo que Jorge Carrillo me decía hace algunos años, cuando yo le manifestaba mi frustración de que despacio avanzaba el país en esta materia. Me decía, Bello, todavía podemos hablar de 1982, cuando empezaba la administración del presidente de la Madrid. Hablar de inteligencia, sobre todo en los medios civiles, era absolutamente imposible. Y además, si se hacía alguna referencia de inteligencia, entendíamos muy poco del tema. Hoy, ve cómo estamos hablando y está el concepto está cada vez es más familiar, y no solo en el ámbito, decía yo, en el ámbito de la administración pública, sino también en la empresa privada. Cada vez es más común. No me sorprende, pues, el interés que despertó esta sesión, cuando tenemos la convocatoria que hemos tenido. Es una responsabilidad para mí, pero también entendiendo qué es lo que está pasando en el país. No solo es hoy en el ITAM. Estaba yo pensando que ayer alguien nos hacía ver, dice, oye, ¿tienen a ustedes mañana el seminario a la misma? Se puso en mute su computadora, ingeniero. Nos quedamos en el seminario. Les quería yo decir, porque a esta hora nos decían, hay una congreso internacional, está el Congreso Internacional de la Guardia Nacional, y el título es La inteligencia como mecanismo de integración global para la seguridad pública. Y lo menciono porque ese es el interés que tiene la materia hoy en día, y por eso no me sorprende que tengamos la audiencia que tenemos hoy. La verdad, Manuel, es que cuando te oigo hablar, pienso que eres un provocador profesional, porque para los que estamos oyéndote y seguramente interesados en el tema, sí nos dejas un montón de preguntas. Por ahí hay algunas ya de la audiencia, y por otro lado ahí te van a pedir la presentación, porque efectivamente hay varias cosas que si podemos revisar sería muy bueno, porque sí hay muchas preguntas. Para empezar,
de dónde te inventaste los códigos y categorías que manejas, que la verdad es que arrojan mucha luz en términos de este juego de palabras y decir, estos son los conceptos que yo escojo para explicar, pero tenemos que empezar a hablar. Y me parece que ya es bastante elaborado de lo que manejábamos hace 25 años cuando hablábamos la primera vez y el planteamiento que poníamos para la definición y la construcción del CISEN como órgano nacional de inteligencia para la seguridad del Estado. A mí me parece que si en la parte académica aguanta todo, y sí me llama la atención, y la verdad es que en eso sí me dan envidia los académicos, para los que están oyendo, si son practicantes, me darán la razón, los académicos van a subir la ceja, porque efectivamente son sistemas complejos con tantas variables y la ciencia finalmente siempre es así, ¿no? Porque tenemos que experimentar. Pero ayer estaba leyendo un libro que decía, sin más que experimentar significa muchas cosas. Para los científicos aseguran una capacidad de concentrar y controlar el ambiente en el que estás definiendo tu hipótesis y puedes estar cambiando las variables que tú quieres probar y observar, a diferencia de lo que puede querer decir la palabra experimentar en un muchacho joven, que a lo mejor experimentar quiere decir experimentar todas las drogas posibles. Lo que sí está claro es que es la única manera de avanzar en el conocimiento. Si ese ha sido el camino de la ciencia, a mí me parece que se vale hacer estos ejercicios. Y cuando tú nos planteas estas láminas de tu propuesta, que la verdad es que lamparean todas estas variables integradas, donde por eso digo, eres un provocador, porque que nos podríamos quedar aquí al infinito, o sea, que nos expliques cada una de las relaciones de causalidad y la manera en que planteas el desarrollo de estas etapas para el mejoramiento y la optimización de los sistemas de inteligencia del país. A mí lo que me da mucho gusto es cuando me quedo con la quinta etapa. Podría yo discutir contigo por qué vas desarrollando, sí, esta parte primera del Poder Ejecutivo a irte al Poder Legislativo, y supongo que es darle toda la base y la institucionalidad que necesita, cuando está de moda, además, poner y confundir entre lo que es legal y lo que es legítimo. Yo creo que esa es la discusión entre cuando se habla de la justicia, que por supuesto nadie podemos estar más de acuerdo en que lo importante es la justicia, no la ley. Pues sí, pero el camino a la justicia es la ley, porque no hay otra manera sólida de marcarlo. Y es esta discusión entre legitimidad y legalidad. A mí me parece que cuando tú propones los conceptos y dices, pues el camino es por aquí y tenemos que sí ir primero de la parte centralizada que hemos logrado a través del Ejecutivo y llevarla a la parte legislativa, al legislativo, para poder definir reglas del juego y poder llamar, incluir, incorporar, supongo, en la parte cuarta, y esta es mi lectura rápida, la tercera etapa, donde incorporas a los actores probablemente más importantes y con más capacidad para recolección de información, que son la base y que son los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Pero finalmente, para llegar a la etapa quinta, donde dices lo que necesitamos es un sistema nacional de inteligencia, donde todos, pero ahí necesitaríamos entonces la cultura suficiente para que el ciudadano común tuviera o la conciencia o la capacidad inconsciente, pero capacidad de incorporarse a un esfuerzo nacional de conocimiento, de entender cuáles son nuestros riesgos y cuál es nuestra agenda de riesgos y cuáles estos pedacitos, datos, información que se puede convertir eventualmente en un centro nacional, en la inteligencia nacional, para velar por los intereses del Estado mexicano en su conjunto, donde están los intereses de todos, del gobierno, de los ciudadanos, de todos los sectores y de todas las regiones, en lo que tengamos, sí, un proceso de consenso democrático, y por eso me parece crucial tu elemento de legislación y de desarrollo de las normas, para poder tener un sistema coherente, sólido, confiable y escalable, y además controlable, para que no se dispare como un instrumento de poder que puede ser.
Yo estoy seguro que me provocas a mí, pero estoy seguro que le provocas a toda la audiencia un montón de preguntas. Así que si quieren, allí la dejo yo para que Jimena nos platiquen qué están diciendo nuestro auditorio. Perfecto, gracias Jorge. Sí, tenemos varias preguntas. Una de ellas es que si hay manera de poder consultar tu presentación, Manuel, esa la pongo a tu consideración. Me voy a ir siguiendo con las demás. De Paloma Mendoza, felicitaciones a Manuel, te reitero mi admiración profesional. Pregunta, ¿cómo podemos explicar la importancia de la inteligencia a la población en general y revertir los prejuicios predominantes en torno a la misma? Ok, gracias, Jimé. Bueno, yo sugeriría, si están de acuerdo en el centro, que podamos poner la presentación en la página del CECIT y quien guste pueda consultarla y descargarla ahí. Yo te la puedo enviar, Jimé. En relación al otro punto, pues muchas gracias a Paloma. Es para mí un privilegio que ella me esté escuchando, que además fue mi sinodal en el examen de grado de doctorado. Y bueno, yo creo que es muy importante hacerlo en contravalores. O sea, ¿cómo desmitifico algo que siempre estuvo mitificado y asociado con la oscuridad y con el secreto? Pues yo creo que con la verdad y con la transparencia, sobre todo porque no se estaría evidenciando nada en concreto y en este tiempo donde hay multiplicidad de información, de conocimiento, explicar lo básico de qué es la inteligencia a población promedio, pues es un área de conocimiento que te ayuda a mejorar tu calidad de vida, y yo lo asociaría mucho con la medicina. O sea, ¿para qué me sirve la medicina? Pues para tener un organismo sano. ¿Para qué me sirve la inteligencia? Para tener un estado-nación sano, porque voy identificando los puntos de dolor o de disfuncionalidad y me permite hacer acciones preventivas, correctivas o de cirugía. Entonces, creo que sí es bien importante poder buscar un símil que le llegue a la población en general, y me parece que la salud sería uno de los vectores principales porque es algo donde todos concurrimos. Yo no sé de nadie que no hayamos tenido nunca un tema de salud. Entonces, es buscar esas convergencias para generar analogías y explicarles pues cómo funciona. Sí, claro, hay secretos, siempre se están generando secretos de todo tipo, ¿no? Desde los personalísimos hasta los del universo. Pero tampoco se trata de descubrir la piedra filosofal ni nada por el estilo, sino de resolver los problemas inmediatos y ver también que la inteligencia tiene que ser un conocimiento útil, aplicable y que resuelva problemas, porque también, y esto es algo con lo que yo he luchado mucho en el ámbito personal, es no solo la teorización, sino que eso evidentemente resuelva un problema y explique realidades distintas a personas u organizaciones involucradas en una misma dinámica, pero evidentemente están mirando cosas diferentes. Lo más complejo ha sido explicar a la alta dirección lo que pasa en la operación en el nivel más básico. Eso ha sido muy complicado, pero una vez que se logra hacer, no me atrevería a decir que hay una fórmula única, creo que depende de cada organización, pero eso nos ayuda mucho a conectar y a que se logren los resultados y esta parte preventiva que estábamos hablando. Creo que así le podríamos explicar a población en general y además provocar el interés por seguir participando en esto que ya comentaba bien el ingeniero Tello, que cada vez somos más los que nos sumamos a comentar, a analizar y a debatir sobre la inteligencia en México. Perfecto. La siguiente pregunta viene de Eduardo Cerón. En su tesis usted hablaba de la necesidad de atender la inteligencia desde los estados también e incluso generar agendas estatales de riesgos, no necesariamente provenientes desde el CNI, pero sí desde instancias estatales de inteligencia. ¿Qué opinión tiene de esto ahora, doctor? Ok, muchas gracias. Yo creo que es algo muy importante que estas agendas se generen. Pues yo me atrevo a decir que son un bien público, sobre todo porque este tipo de agencias están reflejando una realidad local y eso es muy importante. O sea, una agenda nacional de riesgos, ¿qué es? Pues justo eso, ¿no? Una agenda que tiene una dimensión nacional. Cuando generamos una agenda estatal, lo que nosotros estamos haciendo, pues es expresar esas realidades y a mí me parece de lo más valioso. Y por cierto, quisiera felicitar también a Hidalgo, que tengo entendido cuenta ya con su agenda estatal de riesgos y es un valor único, no solo por la información que puede tener, que se mantenga reservada, sino por el proceso y el aporte que da
a que los servidores públicos que participaron en su producción y los servidores públicos y ciudadanía, porque no solo traerá temas que son exclusivos del gobierno, también de la sociedad civil, también de las empresas, también va generando este vínculo. Entonces, yo la verdad es que felicito el esfuerzo de Eduardo y todo el equipo, porque vale mucho la pena tenerlo y ojalá sea la base para que se retome. Y la verdad es que le ayuda mucho a los tomadores de decisiones tener instrumentos mucho más objetivos que el instinto político, que la oportunidad y que criterios que pueden ser muy coyunturales o tener muchos sesgos. Las agendas a lo que nos ayudan es a sistematizar, ordenar el pensamiento y reducir en la medida de lo posible los sesgos que todo mundo tenemos. O sea, no hay un ser humano que no tenga sesgos, que no tengamos. Entonces, ese es el valor. Y si se genera desde lo local, creo que es un ejercicio muy valioso y ojalá fuera replicado en más entidades federativas para crear este conocimiento. Y cuando se genere la Agenda Nacional de Riesgos, se pueda cotejar las áreas de empatía, las de discrepancia y encontrar objetivos comunes que van a ayudar muchísimo también a enfrentar riesgos y presiones para la seguridad de entidades federativas y del país. Muchas gracias. Perfecto. La siguiente pregunta es de Raúl Abraham Álvarez. Dice, excelente trabajo, felicitaciones. ¿Considera viable incluir como parte del modelo propuesto que nos presentó las áreas de ciberinteligencia y de ciberseguridad? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Raúl. No está tan evidente porque ese es un tema también. Ahora en México, yo me atrevo a decir que estamos en la fase 1, que estaba ahí, donde todavía el tema de la ciberseguridad empieza a despegar, pero es urgente irnos en esa vertiente, sobre todo por cómo están los riesgos y las amenazas globales. Es un tema que a los de otra generación nos cuesta un poquito más comprender, pero indudablemente es el tema del futuro. O sea, la seguridad nacional y la inteligencia estratégica están ya virtualizándose y por lo mismo tenemos que incorporar las plataformas y los mecanismos para prevenir y ayudar. Algo que he identificado mucho es, por ejemplo, empresas que son víctimas del ransomware o el secuestro de los datos, que son brechas de la ciberseguridad, pero pues no hay como una claridad de hacia dónde ir. Y si recordamos lo que pasó en diciembre pasado en Estados Unidos, que unos hackers capturaron el sistema de control de los ductos de petróleo e hidrocarburos, pues vemos la magnitud que eso implica y por supuesto todo el esfuerzo que hay que hacer y sin duda todo el componente de ciberseguridad es muy importante para tener un sistema. Perfecto, gracias Manuel. Te cortaste un poquito al final, pero creo que sí llegamos a concluir la respuesta. Rodrigo Prieto pregunta, considerando la consolidación de un liderazgo casi absoluto de las Fuerzas Armadas en las áreas de inteligencia en esta administración, ¿dónde quedamos los profesionales civiles en la materia? ¿Existe alguna posibilidad de cambiar esta tendencia? Gracias. Yo creo que sí, en el tema de la comunidad de inteligencia, todo el conocimiento civil es muy importante y aquí hay algo que también quiero resaltar. La inteligencia que se genera en las Fuerzas Armadas está pensada para el servicio de campo de poder militar. El componente civil tiene un enfoque pues mucho más amplio en los campos políticos, psicosocial o sociocultural y económico, que como veíamos es algo que no está tan incorporado. Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad y sobre todo también pensar que en México las áreas especializadas de inteligencia en Fuerzas Armadas son también relativamente recientes. La Unidad de Inteligencia Naval, la UIN, donde tuve la oportunidad de colaborar, es de 2008 y me parece que fue en 2012, no estoy tan seguro, que se crea la Subjefatura de Inteligencia en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. No es que no hicieran inteligencia, sí hacían, ahí están las secciones segundas de manera histórica, solo que tenían un enfoque distinto. Y el reto que enfrenta México y todos los países del hemisferio hoy es tan amplio que necesitamos tener las visiones más amplias y grandes posibles para poder entender fenómenos tan extraños como, por ejemplo, ese avión iraní que estuvo en Querétaro, cargó unas refacciones, nadie supo cómo lo detuvieron en Argentina y presuntamente tenía miembros de la Real Guardia iraní. No está claro, pero de ese nivel estamos hablando, donde algo que hace 20 años era impensable,
pues hoy fue a dar hasta Querétaro y todo el mundo pensando qué va a hacer en Querétaro. Entonces, por eso creo que los profesionales, Raúl, tenemos un gran campo de acción y de utilidad para que podamos sumar todos desde nuestros distintos saberes un conocimiento multidisciplinario y transdisciplinario de inteligencia. Y déjame agregar algo de este tema, que además es un tema que es bien válido, del que es bien válido preguntar, pero yo creo que no podemos perder perspectiva ni memoria. Todo lo que desarrollamos se desarrolló en la construcción de los sistemas de inteligencia en México, que a mí me parece que tuvieron un avance muy importante de 1982 a la fecha. Fueron en su estructura básica, en su proyección básica, ideados por militares. Militares con visión estratégica, que sabían perfectamente para qué servía la inteligencia para los niveles, para los campos militares, para los campos de poder militar, como dice Manuel. Pero además, a mí me parece que son nuestros maestros. Ya digo, ya mencioné a Carrillo Lea, pero podría mencionar a Álvaro Vallarta y a tantos otros que trabajaron primero en la Escuela Superior de Guerra para los manuales básicos de inteligencia. Yo la primera definición de inteligencia que me sé, que me encanta porque tiene así una visión romántica, que es: la inteligencia es la información elevada al grado de certeza, así como aspiracional. Me encanta. Esa es estaba en los manuales de inteligencia de la Escuela Superior de Guerra. Y a mí me parece que cuando se entiende la inteligencia, y por supuesto la inteligencia entre gente inteligente, pero el antónimo de la inteligencia es la estupidez. Y yo siempre me he preguntado por qué los profesionales de la inteligencia se apropiaron del concepto de inteligencia. Pero finalmente es lo que se está haciendo. Y a lo que voy, Raúl creo que es el que planteó la pregunta. El tema es que la inteligencia de manera natural va a buscar la inteligencia la inteligencia y el conocimiento donde esté. Y la mayor parte están los otros campos del poder, y está el poder social, y está el campo, en fin, el campo económico y el campo político. Y todo esto es una lógica civil. La parte militar, histórica, y Raúl Benítez ha defendido eso mucho, cuidado con nuestras preocupaciones que pueden ser legítimas del tema de la militarización en términos de la naturaleza de lo militar, que en eso podemos estar de acuerdo, de los riesgos que se corren, pero sí de la fortaleza institucional que tienen las estructuras militares mexicanas y de las cuales hemos abrevado. Si yo refiero a Carrillo Lea como mi mentor en materia de inteligencia, Manuel Balcázar lo va a hacer seguramente del almirante Carlos Ortega en muchos sentidos. Y estamos haciendo referencias a dos profesionales mexicanos de excelencia que trabajaron y desarrollaron los conceptos de inteligencia en los ámbitos militares, y aquí estamos nosotros trabajando sobre lo mismo. Perdón por la extensión. Perfecto. Aquí tenemos dos preguntas que creo que están ligadas, de Víctor Saavedra y de Luisa Isabel Moreno Trujillo. Víctor pregunta su opinión acerca de la visión actual del gobierno federal en temas de seguridad, y pone de referencia el movimiento que se hizo del CISEN a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y Luisa, precisamente en este tema, también dice cuál es pues la opinión sobre los integrantes en las instancias de seguridad nacional, qué instancias consideran que deben de bajarse del Consejo, asumo que es del Consejo de Seguridad Nacional, y cuáles deberían de obtener un lugar. Gracias, Jiménez. Bueno, creo que algo muy importante es lo que comentamos en la presentación de la actual administración, que es la necesidad de contar con ese programa para la seguridad nacional, para saber qué concepto están visualizando, cuáles son las estrategias que conllevan y los objetivos para lograr, y por supuesto las líneas de acción. Una vez que tuviéramos esa parte, que para mí ha sido uno de los déficits importantes, podemos ya entender cómo se colocan las demás piezas del sistema, incluida la seguridad pública, que es un componente de la seguridad nacional, para ver cuál sería el funcionamiento. Me parece que la medida de transición del entonces CISEN, hoy CNI, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tendría una lógica de mucho más operatividad y buscar dar resultados rápidos.
Sin embargo, cuando tenemos un área de inteligencia dentro de un ministerio, una secretaría, cuya función principal es la gobernabilidad, nos ayuda mucho porque en una matriz de campos y eventos, los problemas están ya en las áreas de seguridad pública y seguridad nacional. Cuando falló la resolución por medios sociales, cuando falló la resolución por medios políticos, cuando no alcanza la seguridad pública, entonces viene la seguridad nacional. Por lo tanto, creo que haber movido el área de inteligencia nacional de los aspectos de gobierno a los de seguridad y protección ciudadana, lo adelanta un escalón que en aras de dar resultados rápidos podríamos entender en el corto plazo sí está quitando cajas de resonancia y para rayos a la Secretaría de Gobernación y elementos para que pueda ayudar a las entidades federativas a desactivar múltiples problemas que si no se atienden en la esfera política, por supuesto que van a evolucionar a la esfera social. Circulaba hace un par de meses un documento interesante que era la agenda de riesgos de la Secretaría de Gobernación, me parece así se llamaba. Y era enlistar temas de la agenda nacional que tenemos son preocupación del secretario, pero no había todo el tratamiento y metodología que debe de tener una agenda de riesgos y pareciera que compiten las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación por acercar estos productos con el jefe. Y veo también ahí el déficit de no estar educando a los consumidores de inteligencia, dicho en el mejor sentido, para saber qué hacer con esos productos y cómo tomar decisiones. Eso creo que es lo que está pasando ahorita. En relación a la pregunta que hacían sobre el Consejo de Seguridad Nacional, yo tengo la impresión que es importante ajustar un poco más, sobre todo yo incorporaría al área de desarrollo social, hoy llamada bienestar y educación. Mantendría a los que están, que son, además de los que concurren en el gabinete, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, hoy de Infraestructura, la Secretaría de la Función Pública, Relaciones Exteriores, que son muy importantes porque dan una visión ampliada. Mantendría los que están, pero aquí algo que es fundamental es que la Ley de Seguridad Nacional permite crear instancias de seguridad nacional que no miembros del Consejo de Seguridad Nacional, son cosas diferentes, pero también ser instancia de seguridad nacional puede ser temporal. Por ejemplo, yo recuerdo algunas áreas de la Cancillería mexicana, aún siendo Relaciones Exteriores, la dependencia miembro del Consejo, no todas sus áreas eran parte eran consideradas instancias de seguridad nacional. Y aquí el área jurídica conceptual tiene un desafío importante. Por ejemplo, oye, ¿una dependencia completa es instancia de seguridad nacional o solo la oficina del secretario o solo la oficina de pasaportes y matrículas consulares? ¿O cuál, hasta dónde aplica? Y otro gran criterio que ha sido un desencuentro es que algunas dependencias creen que por ser instancias de seguridad nacional no van a licitar y pueden hacer adquisiciones directas, lo cual es falso, y pueden también transparentar toda su información y no dar datos, que es un poquito lo que se registraba en torno a la idea de Tren Maya con Fonatur, pero hay todos los procedimientos para que eso ocurra y existe también la posibilidad de que se creen comités dentro del seno del Consejo de Seguridad Nacional que asesoren la toma de decisiones. La verdad es que la ley es muy rica, por supuesto es perfectible y en su momento se dijo que era la ley CISEN y tenemos que ir más allá, lo ideal sería una ley de inteligencia, pero tiene las herramientas para que se pueda ampliar mucho más, solo es necesario que, en mi opinión, que se pierda el miedo. En su momento se iba a hacer un comité especializado de gran calidad desde el punto de vista científico y por criterios políticos, quizá de temor, se desactivó a la última hora. Es algo que yo creo no debió de ocurrir, pero bueno, es la decisión política que se tomó, pero creo que siempre hay oportunidad para retomar ese camino. Yo quisiera comentar algo brevemente, si me permiten, porque a mí me parece que es también bien legítimo que las preocupaciones de las decisiones políticas, administrativas del momento, digan estas qué tanto pueden contener, qué tanto pueden impulsar el desarrollo de los sistemas de inteligencia, sobre todo en un foro como el nuestro, donde estamos desarrollando teoría y desarrollando conceptos para promover el desarrollo de los sistemas de inteligencia para la seguridad del Estado.
A mí me parece que es bien importante o algo que subyace en todo lo que ha dicho Manuel, y es identificar la naturaleza de la función. Yo creo que la función crea el órgano. Cuando ustedes, el Estado mexicano siempre ha tenido más o menos profesional, más o menos institucional, pero existe la inteligencia. Y la medida en que se demanda, se puede profesionalizar, se puede controlar mejor, se puede democratizar. Todos los elementos, digo, vean ustedes el cambio. Si ustedes dicen, y antes del CISEN o del CNI, ¿qué había? Entonces, ¿cuál era el órgano de inteligencia del Estado mexicano? ¿Había un órgano de inteligencia mexicano? Era la Federal de Seguridad o Investigaciones Políticas y Sociales. Y el proceso de desarrollo, maduración de las instituciones mexicanas ha ido desarrollando cosas que a mí me parece que son más positivas y más constructivas que la Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad, que en su momento más respondía a temas de control político que a un órgano de inteligencia para seguridad del Estado. Me gusta mucho lo que sale en el manual, los indicadores de Manuel, que dice el tema de seguridad de Estado y la diferenciación que se hace sobre Estado con gobierno. Y eso lo hace mucho. Pero si hacemos esas diferencias, puede ser que nos empiece a dejar de preocupar más. Decir, oye, pero entonces los militares van a soltar la inteligencia. Pues si los militares son parte de México y de los mexicanos, y es la fortaleza institucional, se puede confundir o no en inhibir el desarrollo de las estructuras civiles. Sí, pero son temas coyunturales que responden más a una lógica política y administrativa local. ¿Que hay que señalarlo? Me parece que sí, para promover y desarrollar y cuál es el deber ser y hacia dónde debemos hacer. Alguien me decía, oye, el CISEN ha durado y ha demostrado que se institucionalizaron estas funciones. ¿Y qué te parece que le hayan cambiado el nombre? Y yo les decía, pues mira, por fin le pusieron el nombre que le tocaba, porque CNI es lo que como se debía de haber llamado siempre. Nada más que en el momento en que se creó el CISEN, la palabra inteligencia todavía daba miedo y a lo mejor el gobierno no tenía el nivel de legitimidad como para poderle llamarle por su nombre. Yo creo que en la actual administración se tiene la fortaleza legitimizadora, además, para poder decirle por su nombre y llamarle Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, sin embargo, la urgencia del tema de seguridad pública, de no saber cómo manejarlo, decir, oye, vamos a mandarlo que dependa de la Secretaría de Protección Ciudadana, como se llama en seguridad pública hoy en día. Esto quiere decir que el CNI responde nada más a seguridad pública y todo el resto de todo el espectro de los temas que se abarcan, que se tienen que contemplar en la agenda de seguridad nacional, ¿son de seguridad pública todas? Pues obviamente no. Para contestar a la pregunta, obviamente no. Y evidentemente algún momento tendrá que salir de ahí. Ahora, que respondió a lo que me gustó mucho como lo contesta Manuel, porque das una explicación que justifica, porque ahí lo pusieron, pues porque ahí creyeron que lo tenían que poner. Oye, pero es un tema de una lógica política y administrativa del momento. Pues sí, yo creo que sí, a eso obedeció. Ahí debe de estar, pues yo creo que no. Si estamos hablando de una revisión de las funciones de las estructuras, pero esas estructuras tienen también una lógica política, ¿no? También la pregunta podría decir, oye, ¿y cuál es el futuro de la Secretaría de Seguridad Pública? Ya la Guardia Nacional no está ahí. Entonces, ¿cómo qué tiene dentro la Secretaría? Bueno, debe haber una Secretaría de Seguridad Pública, o debía estar en la Secretaría de Gobernación, que ha sido la eterna discusión, ¿no? A mí me parece que todavía nos falta mucho por avanzar, pero como dice un amigo inglés, dice, los primeros 300 años son difíciles en este proceso civilizatorio, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho por avanzar, pero yo creo que hemos avanzado mucho y sí, no pierdo mi optimismo y no pierdo la satisfacción de lo que hemos logrado. Perdón. Perfecto. Pues creo que nos siguen llegando preguntas, pero creo que tomamos una última y creo que despedimos. Y la pregunta viene de Aldo Rubén y es para los dos, o bueno, yo creo que debería de ser para los dos. Dicen que, ¿qué opinan o si tienen conocimiento que
si desde el ámbito académico hay alguna propuesta para incentivar y socializar la cultura de inteligencia estratégica en la sociedad en general. Yo me adelanto un poco a la respuesta y eso es precisamente una de las intenciones de estos seminarios, ¿no? Del CSIC, eso es labor del CSIC, pero si ustedes quieren ampliar esa respuesta, para Aldo, por favor. Vas tú, Manuel, pero nada más iba a decir, pero tú dices, debe ser para los dos, podría ser para los tres, si te dedicas a lo que te dedicas últimamente, Jimé. Exacto. Por supuesto que tenemos muchas cosas que decir, porque no es solo este seminario, sino la creación del centro y la creación del centro y de lo que hemos estado haciendo con otras universidades y con los institutos armados también de educación superior. Pero Manuel, vas tú. Gracias, ingeniero. Pues suscribir lo que comenta Jime, efectivamente, el esfuerzo con el que se crea el CSIC, Centro de Estudios sobre Gobernanza, Inteligencia y Seguridad, es justamente eso, promover el debate, y cabemos todos. Aquí también hay un tema importante. Yo me acuerdo, yo hace 20 años que empezaba en esto, pues así como que, ¿cómo voy a ir si no sé? Pues la verdad es que hay que ir, o sea, no es un tema de iniciados, es un tema de interesados, entonces todos los que tengan interés son bienvenidos y la idea es empezar a leer, empezar a involucrarse, a proponer. Nadie tenemos la solución única ni la varita mágica, aún lo que les presenté de una investigación que me llevó varios años. Si hubiera elementos que refutaran las hipótesis, yo estaría encantado de modificarlos. No está escrito nada en piedra y pues bienvenido a toda la participación para generar conocimiento. Muchas gracias. Oye, es que me estaba metiendo las preguntas y me estaba provocando otra pregunta que no hiciste tú, esa en voz alta, Jimena. Pero en fin, yo Sí. no voy a repetir, no voy a repetir lo que ya dijeron Manuel y ya me adelantaba yo. Yo creo que es precisamente lo que estamos haciendo. Me parece que el sistema de inteligencia nacional se va a fortalecer cuando podamos desarrollar esta conciencia cívica. Cuando tengamos esa conciencia cívica, entonces vamos a desarrollar nuestra responsabilidad para poder trabajar en algo que nos toca a todos, porque la verdad es que no hay viaje gratis. Aquí todos vamos en el mismo barco y todos somos responsables en lo pequeño, en lo modesto de cualquiera de nuestras actividades a lo que nos dediquemos para hacer un país mejor. Pero yo sí creo que tiendo a sonar como preacher, como ministro, Predicador. como predicador, pero además estoy convencido. Y además me parece que es parte de la doctrina. Cuando hablamos de inteligencia, esos son de las cosas que me llaman la atención. La doctrina aparece bien baja dentro de los sistemas de inteligencia, dentro de los sistemas, dentro del trabajo de investigación que hizo Manuel. Y a mí me parece que eso es lo que diferencia al trabajo de inteligencia de muchos otros trabajos dentro de la administración pública, y es el de estar seguro de cuáles son los principios y valores que impulsan lo que hacemos. Porque mucha gente piensa, cuando se hacen las comparaciones con las historias de James Bond y de espionaje y contraespionaje, que el trabajo de inteligencia puede ser peligroso. Y yo digo que sí puede ser peligroso, pero puede ser peligroso porque de tanto trabajar en estos temas, puedes equivocarte. Cuando tu trabajo central es producir inteligencia, te puedes volver loco. Te puedes volver loco porque sobre todo estás acariciando temas que son temas de poder. A mí me parece que hay que trabajar mucho sobre la doctrina, y mucho de la doctrina son los valores centrales del ciudadano para propiciar todos los valores que nos ayudan a vivir en comunidad y que nos ayudan a sumarnos en un proyecto nacional. Eso en términos de doctrina hay muchísimo que hacer. Digo, hay maneras breves de plantearlo. Nosotros siempre hablamos de legalidad, legitimidad y eficacia al mismo tiempo, por aquello de que mucha gente cree que para ser eficaz hay que ser ilegal y cosas por el estilo, que son las que me preocupan mucho. Me preocupa mucho cuando de pronto creemos que hay que negociar con el crimen porque no hay otro remedio, pues es rendirse al crimen. Cosas de ese tipo que si tenemos clares son las doctrinas, no nos vamos a equivocar. Me parece que en materia de educación y formación eso es lo que tenemos que hacer, más que de especializarnos en temas específicos. Si hablo de inteligencia estratégica, muy rápido puede ser que decepcione a la gente que
por morbo quizá, dice, no, yo lo que quiero es hablar de técnicas de investigación y espionaje. Pero ¿de qué estás hablando? Tener información privilegiada puede ser útil o puede no ser útil. No hay un texto de inteligencia que no remite que la mayor parte de la información y de los datos con los que trabajan los sistemas de inteligencia son abiertos. Y cuando dicen el 80%, no es porque lo midan, es porque simplemente quiere decir la mayor parte de la información con la que trabaja un sistema de inteligencia es información abierta. Y esto quiere decir, la tienes que complementar y tienes que tener la capacidad de desarrollar esa habilidad para poder encontrar y ver lo que no se ve con los sentidos institucionales o los sentidos corporativos. Tienes que ver más allá de los sentidos. Tienes que, sí, descubrir los secretos. Si no, no necesitamos al científico o al especialista de cualquier otra materia. La pregunta que estaba yo viendo por ahí que me provocó, que no tiene que ver con inteligencia para la seguridad del Estado, por eso yo creo que hizo bien Jimena, pero es entonces alguien que dice anónimo, dice que el tema de la consultoría de inteligencia, que en general, sí, esto no puede ser negativo porque de alguna manera se puede deformar todo el concepto. Yo creo que, como siempre, cuando se le ve valor a un producto, tienes el riesgo de prostituirlo, ¿no? Y por eso existen los colegios de profesionales, de profesionistas, para poder definir dónde están y cuáles son los exámenes de la barra de abogados para definir si es un abogado o no es un abogado y cuidar de la charlatanería por los temas que sí son o que no son. A mí me parece que todo lo que sume, todo lo que ayude, no perjudica. Y yo estoy de consultor hace 12 años. Hace 12 años, pues a lo mejor van a decir, y para la gente que se ha dedicado a este tema, sabrán ustedes que dedicarse a la administración pública, que no a la política, porque finalmente estoy hablando de un técnico. Nunca fui político, nunca he sido político. He sido un técnico de estos de temas de inteligencia, por eso a veces me gusta decir que un técnico del poder, pero simplemente porque estás dedicándote a un instrumento de poder. A lo mejor un técnico en armas podría decir lo mismo, yo también soy un técnico del poder, pues, si no te dedicas a usar las armas para una acción política o para algún objetivo político. A mí me parece que, pues, para contestar a la pregunta concreta, es que me parece que cada vez hay una comunidad más grande. Ojo, además, en el Sistema Nacional de Inteligencia dibujado en la propuesta del doctor Balcázar, nos incluye a todos. Y de manera tal que consultores o no consultores, yo creo que los consultores pueden ayudar y sumarse. Ahora, ¿por qué hay más consultorías? Pues normalmente, digo, independientemente de lo que hay, yo creo que hay oferta porque hay demanda. Y hay demanda porque en las estructuras sobre todo del sector privado, todavía asusta, todavía da miedo. No lo quiero desarrollar, pero entonces mejor platícame tú. Y sí, yo creo que además hay un montón de confusiones. Hay un montón de consultorías de inteligencia. Ustedes métanse a Google inteligencia y cuánto de la oferta de inteligencia no es software o hardware, o equipos, juguetes. Y todo eso sirve si lo sabes usar y sabes para qué lo quieres. Y no hablemos de trabajos de investigación. Una firma de inteligencia muy rápido se confunde con trabajos de investigación privada. Pues eso puede servir para la inteligencia o puede servir para el chisme, ¿no? O, pero eso no es inteligencia. Espero que haya contestado esa pregunta adicional. Para mí es un honor estar con el doctor Balcázar presentando esto. Además, eso sí es profundizar en los temas. Y como dice Jimé, es hacer difusión. Y yo no sé de dónde sacas tanta popularidad tú, Daniel, Manuel, para tener tanta gente escuchándonos. Eso es una responsabilidad, es un compromiso para el CECI. Y lo que les puedo yo decir a nombre del CECI, de lo que estamos haciendo, el doctor Vidal Romero, Jimena, yo, por supuesto Manuel y todos los demás participantes, es que nos vamos a esforzar para que cada vez tengamos más nivel y tengan ustedes la certeza de que los vamos a estar
cuidando de a qué nos referimos y con quién nos relacionamos para trabajar con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Dime. Muchas gracias. Perfecto, pues a mí no me queda nada más que agradecerles. Manuel, muchísimas gracias, Jorge también. Y creo que pues nos llevamos la tarea desde el centro de seguir socializando estos temas que al parecer podrían ser muy especializados o de nicho, pero es muy importante que toda la sociedad estemos enterados, ¿no? E involucrados. Como ustedes. ¿Cuál es la página, no? Para que si quieren meterse. Y les pongo en el chat la página del CECIG. Por supuesto, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, y pues estaremos, yo creo que si es posible, les mandamos la presentación por correo electrónico a los asistentes. Y si no, con que la metas ahí, la pueden accesar ahí, ¿no? Sí, la ponemos en la página. Eso se refería, ¿Les parece Manuel. bien? Ah, perfecto. También les voy a poner en el chat nuestro correo electrónico institucional para que nos hagan llegar cualquier sugerencia o cualquier pregunta que les haya quedado en el tintero y yo se las paso a Manuel o a Jorge. Muchísimas gracias a los dos, fue un placer. Gracias, Gracias a todos. gracias, Ingeniero. Gracias a quienes nos acompañaron. Adiós. Bye.